estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca. Bueno, esta noche tenemos el gusto de compartir este espacio con Verónica Puyes. El día de hoy hablaremos sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Soy Verónica Puglia, soy médico psiquiatra. Me gradué en Argentina, en la Universidad Católica también. La corriente de la universidad, la corriente de psiquiatría es psiquiatría psicodinámica. Entonces, se trabaja mucho con el tema de psicología porque van de la mano. A diferencia de lo que de la corriente, aquí en el Ecuador se maneja mucho los psicólogos por un lado, los psiquiatras por otro lado, más bien como a veces hasta rivalidad. Y no, para nada, es así, en todas las patologías es un manejo conjunto porque es salud mental, ¿no? Con la entrevista nos gustaría mencionar, aquí hace referencia el trastorno obsesivo compulsivo. Este se caracteriza por pensamientos y medios no deseados, que son las obsesiones. Estos provocan comportamientos repetitivos, los cuales se denominan compulsiones. Estas obsesiones y compulsiones interfieren en las actividades diarias y causan un sufrimiento emocional en la persona que lo padece. A continuación iremos con una ronda de preguntas. ¿Qué fármacos se pueden utilizar en este trastorno y cuál es la duración promedio que tiene el tratamiento? Se trabaja inicialmente en calmar al paciente, en tratar de calmar al paciente. Utilizamos en la primera cita, generalmente yo personalmente utilizo las benzodiazepinas por el tema de la ansiedad, porque la ansiedad es muy evidente. Es más, el paciente que llega a la primera consulta, muy difícil que entienda todo lo que se le manda, todo lo que se le dice. Entonces, la primera consulta suelo manejarlo. Se inicia con los inhibidores de la recaptación de serotonina, el antidepresivo que es conocido para esto, pero hasta que el medicamento haga efecto, que más o menos necesita 3, 4 semanas, necesitamos benzodiazepinas. No muchos las utilizan por el tema de la dependencia, de la tolerancia, del aumento de la tolerancia a la medicación, pero es algo que en la práctica sí lo utilizo. Dependiendo del paciente se utiliza el inhibidor, no todos los antidepresivos son para todos, hay que considerar varias situaciones, edad, condición socioeconómica por el tema de costos, hay que considerar de qué tipo de ideas son, si es que hay apoyo o no hay apoyo familiar, si hay trastornos del sueño como comorbilidad. Hay varias situaciones, pero para el TOC específicamente, los inhibidores de la recaptación de serotonina, en una persona joven el Zoloft, por decirlo así, en la clomipramida, el anafranil de 75 miligramos va bastante bien, acompañado, como les digo, de las benzodiazepinas y de antipsicóticos, porque es un cuadro muy florido, ¿no? Inicialmente hay que contener todo el paciente y en un segundo o tercer momento la medicación se va disminuyendo. ¿O situación durante el tratamiento usted cree que sería adecuado combinar medicamentos? Cuando el paciente ha pasado su ataque de ansiedad, cuando el paciente ha pasado sus trastornos del sueño, cuando el paciente ha pasado su episodio, sus ideas autolíticas, o sea, el momento agudo, el momento en el que el paciente llega, como les digo, no es que llegue un paciente a veces tengo ideas repetitivas, el paciente que llega conmigo es, ya no puedo salir de mi casa, tengo problemas con mi familia, me interfieren en la funcionalidad diaria. Entonces, la parte biológica, la parte médica, por ejemplo, no menos de un mes, o sea, en el primer mes de tratamiento que yo inicio, no les recomiendo ir al psicólogo por el tema de que todavía no tienen esta tranquilidad de entender si algo me está pasando. A partir del segundo mes, dependiendo muchísimo del caso del paciente, hay pacientes incluso que vienen referidos conmigo ya desde los psicólogos, entonces continúo el tratamiento con ellos. Pero personalmente lo que hago es al mes, 2 meses de iniciado el tratamiento farmacológico, me apoyo. Hay veces que me ha tocado exigirles y condicionarles a los pacientes que vayan al psicólogo, porque obviamente uno en la terapia no se puede involucrar. Aparte, el tema el tema médico, yo lo manejo al mes, cada mes, ¿no? Ahora, relacionado a los efectos colaterales, ¿cuáles son los efectos colaterales que se pueden presentar en una persona diagnosticada con el trastorno de TOC?
A ver, las comorbilidades, como les decía desde el inicio, el TOC es difícil, no es difícil, pero es poco, son pocos los pacientes que tienen un TOC establecido. O hay muchos pacientes que han venido con TOC desde los 14 años y a los 30 años ya no es TOC, ya es esquizofrenia, porque ya empiezan con psicosis. Entonces, la evolución, la patología, generalmente en psiquiatría hay muchas comorbilidades. Van de la mano el trastorno obsesivo compulsivo con trastornos obsesivos de la personalidad y ahí sí se complica. Eso es mucho, mucho más complicado porque uno retira la ansiedad, maneja la ansiedad, controla las ideas, pero si la persona tiene no es ego sintónico con sus ideas, es imposible trabajar. Entonces, sí, lo primero diferenciar eso, qué síntomas vamos a tratar para tratar la patología de base. Cuanto al tema de manejo de fármacos, no todos los fármacos son para todos los pacientes. Tengo 2 pacientes exactamente iguales, de las mismas características, y los 2 no van a responder de la misma manera por la farmacodinamia de los pacientes. Entonces, eso es súper, súper claro. Nosotros manejamos personas, no manejamos patologías. Entonces, el tema de manejar a un paciente, de tratar a un paciente, es como yo les digo a mis pacientes en la consulta, es como ir buscando la talla perfecta, que le quede, que se sienta bien, que pueda andar con esto sin que tenga los efectos secundarios. Un medicamento que a una persona le va a producir, por ejemplo, la mayoría de antidepresivos producen trastornos en el líbido. Una persona que presenta eso, al otro no. O al uno le fastidia porque el uno tiene una vida sexual activa y el otro no, porque no tiene pareja sexual. Entonces, los efectos secundarios se van a manejar mucho en relación al paciente. Por ejemplo, las benzodiazepinas, si nosotros mandamos en dosis sumamente altas, el paciente va a estar adormitado, se va a sentir sedado, se va a sentir enlentecido, y eso odia el paciente, y de verdad se ve feo un paciente que vaya por la calle como súper lento por la vida. Hay que tratar de ajustar las dosis, hay que buscar el mejor medicamento que un paciente le sea funcional. Al inicio no, al inicio obviamente uno tiene que ir como con fármacos a controlar la crisis para sacar de la crisis y luego sí poder ir. Por eso es un trabajo a largo plazo, es un trabajo interdisciplinario. Sí. ¿Cuál es la importancia del trabajo interdisciplinario? Que usted nos comenta que lo trabaja mucho, pero ante este trastorno. Con el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, primero con el paciente. El paciente necesita saber qué es lo que le pasa, y que puede tener que ahora en el 2021 tenemos tratamientos para eso. Entonces, el paciente necesita como esa contención y también necesitan los familiares. Para un familiar aceptar que que un familiar, primo, hermano, hijo, familia en general, va al psiquiatra está loco. Entonces, eso poder trabajar eso con los familiares, los familiares directos es lo más importante. Y eso, el trastorno obsesivo compulsivo, siempre busco una persona que maneje bien la terapia cognitivo-conductual, que es la que mejor les va, que tenga una contención familiar, por ejemplo, si hay un trastorno alimentario, me manejo con nutricionista. Si es un paciente con obesidad mórbida, con alguna alteración, me manejo con el médico internista. Si hay presión alta, diabetes. Eso es algo muy, muy de la formación que yo la recibí, de zapatero a su zapato. A nosotros nos dieron muchas técnicas, mucha información de psicología, pero muy en general. La importancia del psicólogo clínico en la psiquiatría. Creo que todo el psicólogo es el que va a aportar en un montón de situaciones más. En el tema de la contención, el manejo de las emociones, la inteligencia emocional. Nadie nos enseña inteligencia emocional. Entonces, la idea es ir a aprender un poquito más de las situaciones que me están pasando. Ese es el enfoque que yo le doy al psicólogo clínico, de necesito el apoyo de un psicólogo, porque mi trabajo se va a enfocar en la parte biológica, pero trabajo también con el cuerpo, mente y espíritu. Entonces, el cuerpo me hago cargo yo, pero la mente necesito que la trabaje con el psicólogo, y la parte espiritual, pues en esa no me meto, pero
hay que fortalecerla también. Ese es el enfoque y ese es el manejo que lo hago en el día a día en la práctica clínica. Bueno, gracias doctora por habernos brindado este espacio el día de hoy. Esperemos que esta información sea de utilidad para las personas. Gracias.